Estás bien. Bueno, estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos. Queremos saludar cordialmente a nuestro nuevo aliado, el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Anzoátegui, y a su presidente Malmore Rosales. Eh, Vamos a estar en este programa desarrollando algunos términos contables. A partir del próximo programa vamos a estar desarrollando algunos términos contables. Tenemos sorpresas para los programas futuros con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Pero seguimos con el pastor Emanuel Canaguacuán. Pastor, ¿cuáles son las implicaciones históricas, culturales y espirituales de acusar a alguien de fariseo? Bueno, utilizas allí tres términos, ¿verdad? Implicaciones históricas. Para eso había que estudiar el comportamiento desde que emana este grupo de separados, ¿no? Principio, medio y final. ¿Por qué lo digo en esta línea de tiempo? Porque es importante señalar lo que te decía hace un instante. Eh, el núcleo de ellos, la intención inicial de ellos era que poder defender y mantenerse a su vez en la correcta tradición judía. ¿Ok? Eso era en principio lo que se quería. Por eso decimos, inició en el siglo II antes de Cristo, o sea, un refuerzo a la rebelión macabea. Sin embargo, cuando Cristo llega, que ya lo llamamos en un punto, ya había trascendido este comportamiento, la personalidad de ellos, el ejercicio de sus funciones ya había trascendido, ellos habían cambiado ya esto por una enseñanza, un sincretismo religioso, una enseñanza, pero no una práctica. Ahí es donde está el problema, ahí es donde hubo la ruptura entre lo que se enseñaba y lo que se hacía. Fíjate que uno de los dichos más conocidos en el mundo y que tiene mayor longevidad inició con los fariseos. No hagas lo que no te gusta que te hagan. En esto se resume la ley. Ese era el dicho completo. Era un dicho solemne de los fariseos. Por eso es que Cristo, te estoy hablando en esta línea de tiempo, en la parte histórica, encontramos que a mitad de camino ya ellos se habían separado de lo que enseñaban y sus prácticas eran totalmente diferentes. En este punto de la historia, ya los fariseos, precisamente al alejarse por completo, no solamente de lo que dijo Moisés, sino también de las enseñanzas de Jesús, viven completamente aislados del comportamiento o del debido comportamiento que Dios ha determinado. Por eso es que en este punto de la historia es aceptable, entre comillas, decir que una persona cuando le dicen farisea, lo están llamando hipócrita. Entonces, en la parte histórica funciona así. En la parte política ellos tenían mucho acerca. Cuando ellos inician, ve cómo cambia, cuando ellos inician no tenían ningún tipo de relación o de acercamiento político. Valga decir que en aquel tiempo la política estaba basada en un gobierno monoteísta, en un gobierno dictatorial, había un reinado, había Reinado. ¿ok? Entonces no había voz ni voto, no había democracia para con esos pueblos. Entonces ellos no tenían ningún tipo de acercamiento debido a que a los que ellos habían pisoteado, ellos habían capturado, se habían rebelado y practicaban su cultura. Bueno, decidieron buscar a los líderes en aquel tiempo y eran precisamente los fariseos los que representaban al pueblo. Eran la voz del pueblo, la voz inteligente del pueblo para con los que gobernaban. Entonces, en ese segundo punto, inician alejados de la política, luego se acercan a la política y el día de hoy, en este punto nuevamente de la historia, una persona que es fariseo, una persona que practica todo lo contrario a lo que dice, bueno, mira, tenemos que hacer las cosas de forma correcta. Vamos a hablarlo así en el término político. Dicen, bueno, el país tiene mucha riqueza, vamos a erradicar esto, vamos a hacer lo otro y al final terminan divorciándose del discurso. Entonces, ahí también está la conducta farisea. Y por último, en el aspecto religioso, que fue el que me preguntaste, la tercera característica de lo que me preguntas, obviamente inician siendo un grupo religioso, ¿ok? Que si se pudiera llamar ni siquiera un grupo, una secta religiosa, una secta religiosa que después implementan doctrinas, es decir, una forma de comportamiento que el pueblo iba a seguir
Y por eso es que Cristo dice en el libro de Mateo, escrito por San Mateo, uno de sus discípulos, en el capítulo 23, según canonizado, él está diciendo, todo lo que ellos han enseñado es bueno, es correcto, es aceptable y deben practicarlo, dijo Cristo. Lo que no deben practicar es lo que ellos hacen. O sea, escuchen todo el discurso de los fariseos, es muy bueno, pero no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Entonces, en este punto de la historia, nuevamente, el que estamos el día de hoy, habría que ver qué es lo que se está enseñando y habría que ver qué es lo que se está viviendo. Entonces, también estamos en ese mismo punto en el que tenemos que ver qué escuchamos y qué vemos. Cristo habló de frutos, no habló de palabras. Cristo dijo, síganlos por los frutos. El que evidencie testimonio de lo que dice y de lo que enseña, a ese tienen que seguirlo. Si no lo evidencia, entonces está replicando la conducta farisea. Bueno, fíjate que me estás hablando y me estoy acordando de que hubo grandes hombres del fariseísmo que generaron unas transformaciones. Uno de estos grandes hombres fue Pablo de Tarso, que se crió o sea, su maestro fue Gamaliel, que también fue fariseo. Y si tú te pones a ver, Arimatea, el que se dio su espacio, José de José de Arimatea y Arimatea Saulo de y Tarso. Saulo de Tarso, pero José de Arimatea cede su espacio, o sea, él quería, Nicodemo fue a los pies de Cristo y le preguntó, o sea, eran fariseos, o sea, no necesariamente, la gran confusión que siempre se genera, que o es el del desmejorar una palabra que a lo mejor nació, como dices tú, con una buena intención. Ahora, hipócritas, él los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, ese es el insulto más duro que yo he escuchado. Pero hipócritas, ¿qué es la palabra hipócrita? Vamos a desenmarañar un poco la palabra hipócrita. Dice y no hace. Dice y no hace. Enseña y no practica. Explica lo que tiene, lo que se debe hacer, pero él no cree, no hay convicción dentro de él. Fíjate, tú tocaste algunas cosas importantes. Una de ellas es llamarlos sepulcros blanqueados. Era el insulto más grande que podía recibir cualquier practicante de cualquier secta en aquel tiempo. Ujú. Fíjate, cuando Cristo los llama hipócritas, a ellos no les pega tanto. O sea, y Cristo, ¿por qué te digo que no les pega tanto? Porque la palabra hipócrita era, no es como nosotros la vemos el día de hoy. Claro. En aquel tiempo se refería a alguien que más bien tú le estabas instando a que debía realizar la acción. Pero cuando Cristo los llama hipócritas, guarda una pausa. Incluso si lo lees de forma correcta, vas a notar la pausa que hay en la escritura. Y después dice, hipócritas, hace una pausa corta, porque Cristo estaba viendo la reacción. Tal vez si ellos hubiesen reaccionado y despiertan de su letargo, tal vez Cristo no hubiese arrojado el segundo insulto, o el primer insulto que para ellos sí fue insulto, que fue sepulcros blanqueados. Es decir, los estaba llamando muertos maquillados. O sea, ¿sí me está entendiendo? Los estaba llamando muertos, pero que estaban caminando. Eran muertos, pero caminaban como vivos. Entonces, un muerto no habla, un muerto se los llama muertos. Fíjate que la palabra del Señor llama a los que no están en Cristo, los llama que duermen, pero a ellos no los llama que duermen, los llama muertos. Entonces, tú hablabas también de algunos fariseos. Fíjate que es algo interesante. Estuve haciendo un estudio acerca de todas aquellas personas que Cristo primero convidó a estar con él. La gran mayoría eran practicantes del fariseísmo. ¿Por qué? Porque el fariseísmo fue antes del cristianismo, obviamente. Claro. Entonces, Cristo logró convencer a la gente, no de que la enseñanza era mala, sino que sus prácticas eran malas. Simón no solamente dice que era fariseo, dice fariseo de fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían, Saulo. Porque Saulo tenía cierta categoría, ¿ok? Dentro de ellos había cierta categoría. Ellos tenían como especie de un liderazgo piramidal. Entonces, cuando llamaban fariseo de fariseos, era porque alguien que se convertía o practicaba la secta, religión, la costumbre fariseísta o era fariseo,
sencillamente tenía un nombre. Cuando iba a la escuela obtenía un título, ¿ok? Pero cuando salía de la escuela se sentaba con otros y ahí depende del maestro que tuviera, ellos tenían cierto renombre. Por eso que Pablo dice, fariseo de fariseos, sentado a los pies de Gamaliel, no había otro nivel más Bueno, alto. imagínate, uno de los grandes edificadores de la iglesia, Saulo de Tarso y después Pablo, de verdad que fue formado a los pies de Gamaliel y fue fariseo de fariseo. Pero vamos a un corte, pastor, ¿verdad? Que el Seguro. tiempo de aquí es bastante corto. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Ya regresa